sábado 15 de mayo del 2021, Darío salió de su casa para recibir el pago de 4 jornales. Había trabajado limpiando unos cafetales y cortando caña en una finca vecina y ese día le iban a pagar 170.000 pesos. Antes de salir le dijo a su esposa que no se demoraba. Iba a recibir la plata, a comprar arroz, aceite y concentrado para las gallinas y unas fotocopias que necesitaba su hijo mayor y volvía. Darío estuvo por fuera aproximadamente unos 40 minutos. Cuando regresó, encontró la puerta abierta, una olla quemándose en la cocina y a su esposa de rodillas en medio del barro. Mariela tenía una herida pequeña en la frente y apretaba contra su pecho un zapato amarillo. El zapato era de Sara, su hija de 9 años. Darío había salido de esa finca dejando 2 hijos. Cuando regresó ya no tenía ninguno. A Tomás de 13 años se lo llevaron para convertirlo en combatiente. A Sara se la llevaron diciendo que necesitaban una niña para ayudar en la cocina, pero no fue para cocinar. Eso ocurrió en el 2021, en una vereda de Cajibío, Cauca. Han pasado 5 años desde que eso pasó. Tomás hoy tendría 18 y Sara tendría 14. Sus padres todavía no saben dónde están. Esto es Colombia Cautiva, el video podcast que le pone rostro y voz a las víctimas de una guerra que Colombia empezó a olvidar, aunque en los territorios jamás se acabó. Para entender lo que pasó ese día hay que conocer un poco de esta familia. Darío y Mariela viven en una finca ubicada a poco más de 1 hora del casco urbano de Cajibío. 1 hora cuando el camino está seco, porque cuando llueve el recorrido puede tardar fácilmente el doble. La casa es pequeña, tiene techo de zinc, cocina de leña, 2 habitaciones separadas por una cortina. Alrededor hay café, caña, plátano, algunas matas de yuca y un corral con 7 gallinas. La tierra no era de ellos, vivían allí a cambio de cuidarla, mantenerla limpia, mantener limpios los cultivos y entregar una parte de lo que producían. Y cuando había trabajo en otras fincas, Darío salía a ganarse el jornal. Tomás tenía 13 años y ya sabía arreglar bicicletas, le gustaban las motos y decía que cuando creciera quería montar un taller cerca de la carretera Panamericana. Sara tenía 9, le gustaba recortar revistas, dibujar pájaros, flores y casas enormes con ventanas azul. En sus dibujos las casas siempre tenían 2 pisos, un jardín y una puerta con cerradura. Esa tarde, mientras Darío salía a recibir su pago, Mariela se quedó en la casa con los niños. A las 3:40 el perro empezó a ladrar. Mariela se asomó pensando que era su esposo, pero vio a 5 hombres subiendo por el camino. Eran 4 hombres y una mujer. Llevaban botas de caucho, ropa oscura, morrales y armas largas. Uno de los hombres tenía un radio y estaba hablando por él en su mano. No llevaban brazaletes porque tampoco los necesitaban, porque en la vereda todos sabían quiénes eran. La mujer llegó primero y pidió agua. Mariela llenó la jarra sin dejar de mirar las armas y Tomás permaneció cerca de la puerta mientras Sara seguía sentada en el piso recortando figuras de una revista vieja. Entonces el hombre que llevaba la radio preguntó cuántas personas vivían en esa casa y Mariela le respondió que 4. Ese mismo hombre armado le preguntó a Mariela dónde estaba su marido y ella simplemente le dijo que él estaba trabajando. Entonces le preguntó cómo se llamaban sus hijos. Ahí fue cuando Mariela entendió que esas personas no estaban ahí porque tenían sed o porque estaban de paso. En el campo ellos aprendieron a identificar el peligro antes de que el peligro diga exactamente a qué vino. Se nota en la manera de mirar, en las preguntas que hacían y sobre todo en los silencios que comienzan a sentirse alrededor. Mariela le respondió simplemente que eran niños. El hombre señaló a Tomás con el arma y le preguntó cuántos años tenía. Ella le respondió que 12. Tomás tenía 13, pero pensó que decir que era más pequeño podía salvarlo. Ese hombre se rió y Mariela dice que él se reía porque él sabía que tenía 13 años. Después miró a Sara y volvió a preguntar por su edad, pero Mariela se quedó quieta, no dijo nada. La mujer armada se acercó directamente a la niña y se lo preguntó a ella, y Sara, que tenía 9 años y no entendía por qué tendría que decir mentiras, simplemente contestó que tenía 9 años. El hombre tomó la radio y Mariela solamente alcanzó a escuchar la frase: hay 2, uno de 13 y una de 9. Ahí Mariela terminó de entender lo que estaba pasando. Esas personas no habían llegado a averiguar quién vivía en la finca, ya lo sabían. Alguien les había dicho cuántas personas eran, quiénes eran los niños y a qué hora su esposo no iba a estar. El hombre explicó que pertenecían al Frente Jaime Martínez de las FARC-EP, que necesitaban gente joven y que las familias de la zona tenían que colaborar con la organización. Tomás serviría para hacer los mandados y aprender disciplina, y Sara, según ellos, podía ayudar en la cocina. Mariela se paró frente a sus hijos y les dijo que no se los iban a llevar. Uno de los hombres la empujó y le dijo que no estaban pidiendo permiso. Mariela cayó al piso, pero agarró a Tomás de un brazo y a Sara la tomó por la cintura y empezó a gritar los nombres de los vecinos esperando que alguien saliera a ayudarla. Todos escucharon, pero obviamente nadie salió. Y es que va a ser muy fácil juzgarlos desde una ciudad o desde un lugar desde el que uno puede pensar que puede pedir ayuda sin pensar que van a regresar por toda su familia. Pero el control de un grupo armado no funciona precisamente así. No hace falta poner un nombre a vigilar una casa, basta con que todos sepan
qué puede pasarles si deciden intervenir. La mujer armada separó a Tomás de su mamá y otro hombre levantó a Sara. La niña comenzó a patear y alcanzó a agarrarse de la blusa de Mariela. Durante algunos segundos quedaron unidas por esa tela. Mariela se acuerda perfectamente de eso. Ella tirando hacia un lado e intentando agarrar la mano de su hija hasta que la blusa se rompió. Uno de los zapatos de la niña quedó enterrado en el barro y el otro se fue con ella. Tomás gritaba que dejaran a su hermana y uno de los hombres lo empujó hacia el camino. Antes de desaparecer entre los cafetales, el niño volteó a mirar a su mamá y le dijo: tranquila mamá, que yo la cuido. Esa es la imagen y las palabras que recuerda Mariela con más claridad. No los fusiles, no los rostros de los hombres, no la ropa que llevaban, la mirada y las palabras de Tomás. Porque él miraba como esperando que ella encontrara la forma de salvarlo, pero al mismo tiempo esperando que ella estuviera tranquila. Y ella obviamente no podía salvarlos y tampoco iba a estar tranquila. No porque no hubiera intentado detenerlos, no porque no hubiera luchado por sus hijos, sino porque estaba sola, desarmada frente a 5 personas con fusiles. Cuando Darío regresó todavía llevaba el dinero de jornal dorados dentro de una bolsa. Encontró la puerta abierta, la olla quemándose en la cocina y a su esposa entre el barro sosteniendo el zapato de Sara. Lo primero que hizo fue salir detrás de ellos. Caminó durante casi 2 horas siguiendo marcas de botas y ramas partidas. Un vecino lo alcanzó antes de que llegara a la parte más alta de la montaña y le dijo que no siguiera, que podían matarlo, que podrían haber dejado explosivos en el camino y que si el grupo descubría que los estaba persiguiendo, quizás nunca volvería a tener información sobre sus hijos. Darío regresó cuando ya todo estaba oscuro. Esa noche, Mariela y Darío dejaron la puerta de la casa abierta. Sabían que probablemente los niños no regresarían, pero tampoco fueron capaces de cerrar la única entrada por la que podían volver. A la mañana siguiente, Darío guardó 2 fotografías en una bolsa plástica y salió a buscarlos. Regresó al camino por el que se los habían llevado, preguntó directamente entre los vecinos, con transportadores, personas que se movían entre las veredas. No podía preguntar abiertamente porque en esos territorios una conversación viaja más rápido que un vehículo. Y uno nunca sabe quién trabaja para el grupo, quién le debe un favor, quién les tiene miedo o quién termina contándoles todo lo que se dice en cada finca. Mariela se quedó en la casa. Ella insistía en que si los niños lograban escapar regresarían y ella tenía que encontrarlos ahí. 3 días después un hombre apareció en la finca. No entró. Se quedó junto al camino y les pidió que transmitieran un mensaje a Darío. Si quieren volver a ver a sus hijos, dejen de hacer preguntas. Pero Darío siguió preguntando. Durante las semanas siguientes recorrió las plazas de mercados de todos los pueblos, terminales, puestos de salud, caminos veredales. Preguntaba por un muchacho flaco, de cabello negro, con una cicatriz pequeña en la barbilla. Preguntaban por una niña de ojos grandes que probablemente solo llevaba un zapato. Nadie sabía nada, o más bien, nadie se atrevía a decir nada. Para financiar la búsqueda, Darío comenzó a aceptar cualquier trabajo que apareciera. Trabajaba durante 3 y 4 días, recibía el pago y gastaba casi todo siguiendo pistas. En agosto del 2021 un comerciante le dijo que habían visto a un muchacho parecido a Tomás en un retén ilegal. Llevaba un fusil y un morral. No podían asegurar que fuera él. En noviembre, una mujer le contó que había escuchado hablar de una niña pequeña que permanecía siempre con un grupo de comandantes. No conocía su nombre ni sabía dónde la habían llevado. Eran pistas demasiado imprecisas para confirmar que se trataba de sus hijos, pero demasiado cercanas para ignorarla. En 2022 comenzaron las llamadas. Personas decían saber dónde estaban. Hombres que pedían dinero a cambio de coordenadas. Supuestos intermediarios que prometían conseguir una fotografía o una prueba de vida. Una vez, Darío consiguió 500,000 pesos prestados para pagar por una ubicación. Caminó durante 2 horas acompañados de 2 de sus hermanos. No encontró absolutamente nada. No encontró un campamento, ropa, una tumba, un cuerpo. No encontró nada. Solamente una bolsa plástica con un papel en el que le pedían más dinero. Mariela le pidió que dejara de confiar en desconocidos, que dejara de recibir esas llamadas. Darío le dijo que él no podía darse el lujo de desconfiar de todo el mundo porque entre 100 mentiras puede estar la única persona que sí sepa dónde están. La información más concreta llegó en 2023. Un hombre que había abandonado el Frente Jaime Martínez escuchó por medio de un familiar que Darío seguía buscando a 2 niños que habían sido llevados de una finca en Cajibío. Aceptó reunirse con él, pero puso condiciones. No quería cámaras, no querían que grabaran su voz, no diría su nombre verdadero y solamente hablaría una vez. Se encontraron en una cafetería en Popayán, cerca del terminal de transportes. Darío llegó con las fotografías de Tomás y de Sara dentro de la misma bolsa que había llevado durante 2 años. El hombre miró primero la fotografía de Tomás y después le preguntó:
Es un muchacho que tiene una cicatriz en la barbilla desde el inicio más o menos hasta la garganta. Darío sintió como si se le cerrara la garganta porque ese detalle no lo podía ver en la foto. El hombre le dijo que había conocido al niño. Le habían cambiado el nombre y le ordenaban decir que tenía 16 años. Durante los primeros meses lo utilizaron para cargar comida, medicamentos y munición. Después lo entrenaron para vigilar caminos, manejar comunicaciones y a utilizar el fusil. También le contó que Tomás preguntaba constantemente por su hermana y que por eso lo castigaban mucho. Durante los primeros días el niño se negaba completamente a responder cuando lo llamaban por el nombre que le habían impuesto y seguía diciendo que se llamaba Tomás, que tenía 13 años, que tenía que encontrar a su hermana y que no se iba a quedar ahí. Con el tiempo dejó de corregirlos. El desmovilizado lo vio por última vez a finales del 2022, moviéndose con una comisión armada hacia una zona montañosa. Estaba más delgado, llevaba un uniforme y no se parecía tanto al niño de la fotografía, pero estaba vivo. Entonces Darío puso sobre la mesa la fotografía de Sara. El hombre se quedó en silencio y después le preguntó si era una niña que llegó vestida de amarillo. Darío no le respondió absolutamente nada. El desmovilizado le contó que los hermanos permanecieron juntos durante el primer recorrido, pero después los separaron. Sara fue llevada inicialmente a un campamento para realizar tareas domésticas. La obligaban a cocinar, a lavar ropa, a atender a los miembros del grupo. Después la trasladaron con un grupo de comandantes. Y ese hombre confirmó lo que sus papás llevaban 2 años temiendo. Sara había sido sometida a violencia sexual. Yo no voy a describir los detalles sobre lo que me dijeron que le hicieron a la niña. No porque haya que suavizarlo, sino porque ninguna niña le debe al público una reconstrucción de su abuso. Pero sí quiero nombrarlo correctamente. Sara no fue prostituida, Sara no fue sometida a prostitución. Una niña de 9 años no puede decidir intercambiar libremente su cuerpo por algo y no puede ser responsable de la violencia que varios adultos armados ejercieron contra ella. Sara fue violada y sometida a esclavitud sexual. Utilizar las palabras correctas importa, porque hablar de prostitución infantil termina poniendo una parte de la responsabilidad sobre la niña, mientras que hablar de violencia sexual, hablar de esclavitud, pone toda la responsabilidad donde corresponde, sobre los adultos que la utilizaron. El desmovilizado dijo que había visto a Sara por última vez a inicios del 2023. Estaba viva, pero también la estaban trasladando, y él no sabía bien hacia dónde. Tampoco sabía si Tomás y Sara habían vuelto a encontrarse. No sabía si continuaban incluso dentro de la misma estructura. Tampoco podía asegurar siquiera que en ese momento de esa reunión estuvieran vivos. Y eso fue todo. Una conversación de menos de 1 hora fue la mayor cantidad de información que Darío había conseguido sobre sus hijos en 2 años. Antes de irse, le preguntó si podía volver a contactarlo, pero el hombre le respondió que no. Dijo que habían personas buscándolo, que su familia también corría peligro y que ya había hablado demasiado. El hombre se levantó de la mesa y se fue, y Darío nunca volvió a verlo. Desde entonces ha llegado más rumores, claro que sí. Personas que dicen haber visto a Tomás, historias sobre una niña que podría ser Sara, versiones de combates, campamentos abandonados, miembros del grupo que murieron sin que nadie conociera sus verdaderos nombres. Cada vez que aparece una noticia sobre un enfrentamiento, Mariela busca fotos y revisa las listas. Cada vez que se conoce que algunos menores lograron salir de un grupo armado, miran sus rostros esperando reconocer a alguno de sus hijos. Y cada vez que aparecen cuerpos sin identificar, Darío espera que no sean Tomás y Sara y después se siente culpable porque sabe que si no son ellos, probablemente son los hijos de alguien más. Darío se siente culpable por sentirse tranquilo de que sus hijos no estén muertos, porque no tienen una prueba de vida reciente, pero tampoco tienen un cuerpo. No hay una fecha de muerte, no hay una tumba, no hay la certeza que le permita a ellos seguir esperando tranquilos, pero tampoco existe una certeza alrededor de la cual puedan comenzar un duelo. Solamente tienen rumores, información fragmentada, una conversación a inicios del 2023 y 2 fotografías que ya no se parecen a las personas que están buscando. Porque es que Tomás ya no tendría 13 años, hoy Tomás tendría 18 y Sara ya no tendría 9, Sara tendría 14. Y ese es otro problema de buscar a niños desaparecidos durante tantos años. El tiempo sigue pasando, pero la última imagen que conserva su familia no cambia. ¿Cómo busca una madre a una niña de 14 años si el último rostro que recuerda es el de una niña de 9? ¿Cómo reconoce a un hijo después de 5 años? ¿Cómo se imagina Mariela el rostro adolescente de una niña que vio por última vez sentada en el piso recortando revistas? Mariela todavía conserva el zapato amarillo dentro de una bolsa. No lo ha lavado y tampoco permite que nadie lo toque, ni lo bote, ni le pase nada, porque para ella no es un recuerdo. Para ella todavía esto no ha terminado.
Y Darío sigue contestando todos los números desconocidos. Mariela duerme con el teléfono cargado y el volumen encendido. Si alguien la llama a las 2 o 3 de la mañana, Mariela responde. Y hay una parte de esta historia que me cuesta muchísimo contar. Durante casi toda nuestra conversación, Mariela no lloró. Me habló del momento en el que se llevaron a sus hijos, de las amenazas, de las pistas falsas, de lo que posiblemente le hicieron a Sara, pero no lloró. Lloró cuando le pregunté qué hacían el día del cumpleaños de los niños. Me dijo que obviamente no celebraban como antes, pero que tampoco podían dejar pasar la fecha como si fuera un día cualquiera. Entonces compran una torta pequeña y prenden 2 velas. Una por la vida de Tomás o de Sara, que debería estar viviendo, y otra para que pueda encontrar su camino de regreso a casa. Fue Mariela quien me contactó para contarme esta historia. No lo hizo porque quisiera exponerse ni porque quisiera que la gente sintiera lástima por ella. Lo hizo porque tiene miedo de que el país dé por muertos a sus hijos simplemente porque alguien dejó de preguntar por ellos. Todos los nombres en este episodio fueron cambiados. También omitimos la vereda exacta y cualquier dato que pudiera identificar o poner en peligro a las personas que compartían esta historia. Contarla nunca puede significar volver a exponer a las víctimas, pero protegerlas tampoco puede significar condenarlas al silencio. En Colombia hablamos del conflicto armado en pasado. Decimos que la guerra ocurrió, que las FARC se desmovilizaron, que se firmó un acuerdo, que el país pasó la página, pero la guerra se sigue viviendo en el campo. Las personas como Darío y Mariela siguen viviendo la guerra. Se sigue viviendo cada vez que un grupo armado llega a una finca y decide llevarse a los hijos de una familia. Se sigue viviendo en cada madre que duerme con el teléfono encendido esperando una llamada, en cada padre que recorre caminos buscando rumores, en cada niño obligado a cargar un fusil y en cada niña cuyo cuerpo termina convirtiéndose en el botín de hombres armados. No podemos permitir que las víctimas desaparezcan también de nuestra memoria, porque olvidar a las víctimas es permitir que los victimarios terminen de hacer su trabajo. Primero les quitan su hogar, su infancia, su familia, y después esperan que el resto del país deje de preguntar por ellas. Por eso hay que seguir contando esas historias, no para convertir el dolor en espectáculo ni nada parecido, no para reducir una vida a una cifra, a un expediente, a un titular que desaparece al día siguiente. Hay que contarlas porque detrás de cada número hay una persona, una familia, una silla vacía, una pregunta que Colombia todavía no ha respondido. ¿Dónde están? Y tal vez esa historia me tocó tanto porque yo sé lo que significa que la violencia deja de ser una noticia y entre directamente a la vida de una familia. Cuando eso pasa ya no estamos hablando de una estadística ni de discusión política, estamos hablando del miedo con el que uno se despierta, del teléfono que no puedes dejar de contestar, de la persona que amas, que ya no está. Eso es lo que yo quiero que sea Colombia Cautiva, un espacio para escuchar, para recordar y para mirar de frente la violencia que todavía persiste, un espacio para acompañar a quienes durante demasiado tiempo ha tenido que sufrir en silencio. Yo no puedo devolverles lo que la guerra les quitó, pero sí puedo contar sus historias, pronunciar sus nombres y ayudar a que sus preguntas no desaparezcan. Y espero poder estar a la altura de esa voz. Yo soy Eva y esto fue Colombia Cautiva, las historias que Colombia no puede permitirse olvidar.